los flujos de recursos que se generan y no en la capacidad, no en el capital, no en los activos que tenga ni el proyecto ni los partícipes, con lo cual tiene una ventaja grande y es que no importa estar compitiendo con personas que ya tengan esos recursos acumulados de tiempo atrás, y adicional, pero principalmente, atomiza los riesgos entre los distintos partícipes. Como les decía entonces, el proyecto tiene que ser una unidad económica delimitada. En cuanto hace a los flujos de recursos, se generan en el proyecto y deben hacer que la empresa sea rentable en sí misma y no como un cruce con otros o como un esquema de subsidios o de utilizar ventajas competitivas en otros proyectos. Y obviamente el tema de diseñar los flujos tiene que mantener una constancia que asegure que a futuro quienes estén participando, bien sean los operadores, bien sean los constructores, pero particularmente los financiadores, sean las entidades financieras o sea el público en general vía emisión de bonos, tengan la tranquilidad de que esos flujos van a ser suficientes. En un esquema de estos, el gobierno participa señalando las políticas o los planos, es decir, es la que señala hacia dónde se debe ir. Tiene que realizar los estudios y los diseños necesarios para determinar cuáles son los riesgos que están implícitos, tema que hoy en día se extraña de una manera sustancial. Parte de la razón por la cual estamos tan demorados en la implementación de los esquemas de infraestructura que necesita el país es que el gobierno no ha sido capaz de proveer los estudios, las cifras que se requieren para poder identificar los costos y riesgos de los proyectos. Obviamente el gobierno debe diseñar los contratos y los procesos de adjudicación y finalmente monitorea al concesionario y eventualmente lo sanciona por eventuales cumplimientos. Participan los promotores son el sector privado, es la forma como el sector empresarial testea el trabajo del gobierno, identificando proyectos que hayan sido adecuadamente estructurados. Después de identificarlos, se encargan de conseguir los préstamos o los inversionistas que se vayan a requerir y adicionalmente escoge el vehículo más propicio para poder implementarlo. En el caso de un proyecto de Project Finance, ese vehículo siempre es el mismo, digamos, es una sociedad, es un vehículo de propósito específico que se constituye con las características que requiere el proyecto solamente para desarrollar ese proyecto y no para ninguno otro, pero se hace el centro de imputación tanto de los recursos financieros que estén llegando como de todas las obligaciones que se vayan generando y en esa medida es el responsable del pago de la deuda. Aparecen los dos jugadores externos, el sector financiero o los inversionistas, que consiguen los recursos iniciales que se necesitan para el proyecto y obviamente el constructor y el operador, que son la parte técnica. Ahora, si uno mirara el flujo de recursos en un esquema sencillo, en una concesión de carreteras, el tráfico es el originador de los recursos, es el originador de esos flujos de fondos. Y en el esquema de Project Finance sencillo que estamos mirando, sería quien le estaría brindando el 100% de esos recursos a la sociedad de propósito especial, quien a su vez se encarga de pagar al sector financiero, de remunerar al promotor o al gestor y darle lo que le corresponde al constructor. Ahora, en un esquema de ese, y por eso hacía tanto énfasis en los flujos de fondos, los transportadores son de una parte los principales usuarios de la red vial nacional, son los principales beneficiarios de que esas obras se construyan, son los principales beneficiarios de que esas obras se mantengan en el buen estado, que se les dé la destinación que lo requieren, pero adicionalmente a eso generan en sí mismo un porcentaje muy importante de los ingresos de esas concesiones. Adicionalmente, en el caso de los transportadores, en la medida en que
el flujo de los transportadores no depende de variables tales como el gusto, el clima, las vacaciones, las no vacaciones, ninguna de esas circunstancias. Ese flujo permite que sea predecible, constante y que se pueda mirar cuál ha sido el comportamiento en el pasado y proyectar con un grado muy alto de certeza lo que va a ocurrir en el futuro. En esas condiciones los transportadores, en la propuesta que nosotros hemos estado trabajando, podrían perfectamente participar, y la forma como podrían participar es ofreciendo una garantía de los flujos que va a tener la sociedad de propósito especial. Eso puesto en términos sencillos quiere decir que uno analiza cuál ha sido el volumen de actividad que ha tenido, se compromete a que ese volumen de actividad o esa frecuencia de actividad con las cargas que haya utilizado en el pasado hasta un porcentaje lo va a mantener. De esa manera el cambio de tráfico, las disminuciones de tráfico dejan de ser un riesgo de la sociedad de propósito especial y pasan a ser un riesgo que asumirían los transportadores, que obviamente es mínimo porque sería una variable que depende de ellos. A cambio de esa garantía, los transportadores recibirían un porcentaje en el capital de la sociedad de vehículo especial, lo cual les permitiría participar de las utilidades o de las rentas que los mismos transportadores estén generando. Las ventajas de un esquema de estos son muy altas. Como les decía, en cualquier esquema de Project Finance, con lo que se cuenta es con los flujos. En la medida en que se cuente con una garantía de flujos de esta naturaleza, el sistema de endeudamiento que necesite la empresa de propósito especial, quien va a generarlo, puede ser mucho más barata. Queda de aliado de quienes son sus usuarios, lo cual le garantiza que la utilización que se le va a dar al activo, en este caso las carreteras, son el mejor posible, no tiene sino ventajas por todas partes. Para mirar si esto eventualmente funcionaría, dentro de las limitaciones que tiene la confidencialidad, en la asociación cogimos un caso de una concesión vial hoy en día existente y montamos un modelo de qué hubiera sucedido o qué sucedería con ese proyecto en el evento en que se implementara la participación de los transportadores en el proyecto, como accionistas, como socios, como partícipes directos, contra una garantía de flujo vehicular. Tomamos el más sencillo, pensando que la financiación era a 15 años y la duración de la concesión coincide con esos mismos 15 años, que el periodo de construcción era de los primeros 5 años y una estructura de capital de 20% de patrimonio y 80% de deuda. Si eso se hiciera, en el evento en el cual todo funcione perfectamente y el tráfico que corresponde al flujo de ingresos funcionara tal como estuviera proyectado, la rentabilidad de quienes son los participantes sería del 15,5% más o menos, que es una muy buena rentabilidad, y la proporción entre el flujo de ingresos y el pago de la deuda sería de 4 veces, lo cual en términos internacionales sería aceptable para el acreedor. Ahora, si el volumen de tráfico se reduce al 60%, es decir, si en lugar de tener la demanda que se había pensado originalmente, en algún momento o en todo el periodo durante los 15 años se rebajara el 40%, la rentabilidad bajaría sustancialmente. Esa rentabilidad no sería sino del 4%, y adicionalmente los acreedores empezarían a estar preocupados porque la proporción entre los flujos